doy inicio a la grabación. Entonces les decía, permítame un momento. Una por una. ¿Una por una? Ah, bueno. Gracias. Ya, qué pena. Entonces, ya están las calificaciones hasta la nota 2. La nota 3, pues como en realidad era hasta el día de ayer. Entonces, esas procedo a revisarlas el día de hoy. Por favor, los que no las han entregado, enviarlas, las que están pendientes. Y entonces con esto, pues con este aviso, pues damos inicio formalmente a la clase del día de hoy. Entonces, en el material de la clase 4, vamos a empezar a ver las funciones de comparación, de condición, que son es una función de condición exactamente. La función sí está categorizada entre las funciones lógicas de Excel. Básicamente, lo que hace una función sí es, como lo veíamos el día viernes, si yo quiero cambiarle normalmente esos valores verdadero o falso que me aparecen al evaluar, por ejemplo, que este 20 sea mayor que 25, como 20 no es mayor que 25, el resultado esperado va a ser un falso. Si yo quiero que en lugar de ese falso a mí me aparezca otro término, como por ejemplo, eso no es verdad, o no es cierto, o se equivocó, cosas así, yo utilizo una función sí. Por aquí recordamos un poquito los operadores de comparación, que son el de igualdad, el de mayor que, mayor igual que, menor igual que, y el diferente. Entonces por aquí tenemos pues ejemplos de pruebas lógicas. B2 es igual a norte, B2 es mayor a 200, etcétera, etcétera. Pero si se llega a cumplir la condición sin haber dado una función sí, me va a decir a mí verdadero o falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Solamente tengo esos argumentos. Y de hecho, no sé si ustedes han escuchado alguna vez de la codificación binaria 1-0. O qué se imaginan ustedes que sea 1 y qué se imaginan ustedes que sea 0. ¿Qué creen ustedes? Que sea un 1 y qué creen que sea un 0. Uno puede ser verdadero y cero falso. Correcto. 1 puede ser verdadero o 0 falso. Por aquí 1 verdadero, 0 falso. Muy bien. Esto más adelante nos va a servir, pero es bueno que lo empecemos a mirar, porque de hecho los computadores trabajan con una codificación binaria que es un montón de unos y un montón de ceros. O sea, es un sistema binario diferente al sistema decimal que nosotros utilizamos, es decir, 10 más 5, cosas así que sumamos en unidades básicamente como en decenas. Entonces, ese sistema binario 1-0 puede ser que 1 sea un verdadero o que 0 sea un falso. Pero notemos aquí, por ejemplo, que cuando evaluamos que si 20 era mayor que 24, nos decía falso. Si yo quiero que en lugar de falso me aparezca este 0, por dar un ejemplo, utilizo una función sí. ¿Y cómo utilizo esa función sí? Yo inicio la fórmula como toda fórmula, con un igual, con un más, dependiendo de pues cómo ustedes hayan venido trabajando o cómo se sientan más cómodos, y le dan el nombre de la función que sí. ¿Qué tecla le doy para no aperturar paréntesis, sino que de una vez me los abra ahí? ¿Cuál es la tecla? Tab. Exacto, tabular o tapa. Y me va a preguntar la prueba lógica. La prueba lógica no es nada diferente a lo que acabamos de hacer. Es decir, 20 mayor que 25. ¿Qué es lo que va a cambiar? El resultado que me va a dar el Excel. ¿Y en dónde va a cambiar ese resultado? Yo le voy a decir punto y coma. Mire que son 3 parámetros. El de la prueba lógica, el valor verdadero y el valor falso. Yo le digo punto y coma. Si yo le quiero decir que es verdadero, entonces 1
O puedo tomar este 1 de la celda J4. Si eso no es verdad, 2650. Si eso no es verdad, le digo punto y coma. Si eso no es verdad, o sea que H13 que vale 20 es mayor que 25, eso no es verdad. Ya nos dimos cuenta de que no era verdad porque era falso. El valor falso va a ser 0 o selecciono la celda J5 y le doy enter. Si quieren, no cierro el paréntesis y le doy enter y el mismo Excel me completa a mí el paréntesis. Ahí me está diciendo 0. ¿0 de qué? De falso. Si resulta que voy a copiar esa fórmula de ahí y yo le cambio el operador por un menos. Preguntémonos un momento. H13 que es 20 es menor que 25. ¿Eso es verdadero o falso? 20 es menor que 25. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero. 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 Y como yo le coloqué acá unos nuevos valores, ¿cuál es el resultado que yo espero? ¿Que me diga verdadero o que me diga qué? ¿Qué es lo que me va a aparecer ahí cuando yo le dé enter? 1. Un 1. Va a aparecer un 1. Correcto. Un 1. Ahí hasta el momento trabajando con números. Esto puede ser un poquito difícil de entender porque ¿cómo así que 20 no sé qué me va a dar 1, que esto es 0? Pero es para que nos introduzcamos un poquito a decir que vea, 1 es verdadero y 0 es falso. Pero más adelante vamos a tocar temas de 1 y 0, pero no específicamente en la función sí. ¿Qué quiero que se queden con esto inicialmente? Resulta que yo le dije 0 o 1. Yo le pude haber dicho acá 1 y 0. Y es lo mismo. 1 y 0. Cuando yo quiero ingresar un número manualmente, es decir, que no hago el llamado a una celda, como lo estaba haciendo que llamaba a J4 y a J5, el número lo puedo ingresar tal y como está acá. Si yo quiero ingresar un texto, para ingresar un texto necesito, mírenlo acá, ingresé norte, necesito comillas, dentro va a ir la palabra y comillas para cerrar ese texto. Entonces, vamos a decir que si es verdadero, en lugar de que me diga verdadero, me diga eso es verdad. Y si es falso, eso es mentira. Entonces yo le digo acá, en lugar de 1, como es la condición, bueno, es el valor sí verdadero de retorno, entonces yo le voy a abrir comillas con Shift y la tecla 2, aperturo comillas, Shift y la tecla 2, y le escribo eso es verdad. Cierro comillas y aquí en lugar del 0, aperturo comillas y le digo eso es mentira y cierro las comillas. Entonces la pregunta es, 20 o el contenido de la celda H13 que es 20 es mayor a 25. Entonces ustedes saben que eso es falso. ¿Qué me va a decir? ¿Eso es verdad o eso es mentira? Eso es mentira. Correcto. Le doy enter y me va a decir eso es mentira. Y si yo acá hago la modificación, en lugar de aperturar comillas y el texto,
Yo puedo decirle, vea, tómeme el valor del verdadero de la celda L4 y el valor de falso de la celda L5. ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿el contenido de H13, o sea, 20, es menor que 25? Ya sabemos que eso es verdadero. Entonces me va a traer el contenido de la celda L4, que eso es. Eso es Eso es verdad. verdad. Correcto. Y le doy enter y me dice, mire, eso es verdad. Entonces, ¿cuál es la moraleja acá? Si yo quiero traer la información de una celda, solo coloco las celdas. Si quiero traerla de un número, si quiero colocar un número manualmente, lo coloco sin comillas. Si quiero colocar un texto, lo coloco entre comillas. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Entonces ahora, por aquí en la parte de abajo, tenemos varias opciones de colocar un valor verdadero o valor falso. Un texto, entre comillas, un número, sencillamente sin comillas, una celda, que es el llamado que hacemos. Incluso dentro del valor verdadero y el valor falso puedo sacar como resultado del valor verdadero una operación, una fórmula. En este caso, o bueno, en este ejemplo que están diciendo es tome lo que hay en B2 y multiplíquelo por el 10% y ese resultado es el que va a aparecer. Puedo colocar también una función. Si eso se llega a cumplir, saque un promedio de algo. O saque el mínimo de algo. O saque el máximo de algo. Si yo quiero que si se cumple no me coloque nada, o sea que la celda quede en teoría vacío, para el vacío coloco comillas sin el espacio, comillas. Si quiero que quede un espacio en blanco, comillas, espacio, comillas. ¿Cuál es la diferencia? Yo les decía con la función contar A y contar blanco que si la celda está vacía se utiliza contar blanco. Si la celda tiene un espacio, ese contar blanco no me sirve, porque por más de que se vea que no tiene nada, por dentro tiene un carácter que es un espacio. ¿Hasta ahí vamos bien? Listo. Bueno, entonces, una vez explicado eso, pasémonos a la hoja que se llama ejemplos. Entonces, por aquí yo tengo unos ejercicios que dicen lo siguiente. Si la nota es mayor, igual que 3.5, entonces será aprobado, sino desaprobado. En otras palabras, si eso se cumple, el valor verdadero es aprobado y el valor falso es desaprobado. Antes de transmitir la función sí, yo los invito a que pensemos en los resultados que vamos a obtener. ¿Para qué? Para una vez conocer qué es lo que yo quiero que me aparezca a mí, yo puedo transmitirlo en la función sí y conocer si lo que hice es verdad, está bien o no está bien. Entonces yo les pregunto, si la nota es 4, ¿qué me debe aparecer? ¿Aprobado o desaprobado? Aprobado. 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 Si es 5, Aprobado. aprobado. Si es 4, 8, aprobado. Si es Aprobado. 5, aprobado.
Y por acá les pregunto, si es 3.5, ¿es aprobado o desaprobado? Aprobado. Aprobado. Ojo porque ya vamos a mirar una cosa. Nosotros dijimos que la nota sea mayor o igual que 3.5. Es decir, el 3.5 se incluye como un aprobado, porque si bien no es mayor, es igual. Si en la condición yo hubiera dicho mayor que 3.5, o sea, ignoro este igual, ahí sería desaprobado. Porque 3.5 no es mayor que 3.5, es igual. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Ahora, 2.5 sería aprobado o desaprobado. 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 Y 3.2. Desaprobado. Desaprobado. Listo. Entonces, una vez que sabemos que estas son las respuestas, pasémosla a la función sí. ¿Qué tengo que hacer primero que todo? Iniciar la función. ¿Cómo? Con igual. Llamo el nombre de la función sí, paréntesis, y le digo cuál va a ser la prueba lógica. Es decir, cuál va a ser la comparación. ¿Qué se imaginan ustedes? A4. Sería A4. ¿Qué pasa con A4? Igual o mayor a 3,5. Igual o mayor o 3.5. Coloquen mayor igual. No igual y mayor porque la estructura va como mayor igual. Entonces primero colocan el mayor, el símbolo de mayor. Ese símbolo de mayor se ubica enseguida de la tecla Shift, a la derecha de la tecla Shift. Si yo le coloco, si le doy a la tecla me sale un menor, pero si le doy Shift y a esa tecla donde están los signos de comparación mayor y menor, ahí sí me va a aparecer el mayor. Y le voy a decir igual con Shift 0. Y me queda A4 es mayor o igual a 3.5. Puedo colocar el 3.5 así, como puedo decirle tómeme el valor de la celda B1 que contiene el 3.5. ¿Hasta ahí vamos bien? Esa es la prueba Sí, lógica. Señor, sí, pero si tomo la celda tengo que fijarla. para allá me voy con ese tema. Entonces le dije mayor o igual que B1 tomando la celda que contiene 3.5. Si eso se llega a cumplir, punto y coma, ¿cuál va a ser el valor verdadero? Llévesela por si algo. ¿Qué tal que de pronto le falle esa o algo? Aprobado. Aprobado. Como es un texto, ¿cómo lo tengo que ingresar? Entre comillas. Entre Comillas. comillas. Entonces, entre comillas, permítame un momento. Chao. Pendiente el celular, cualquier cosa yo la llamo. Pues quita la cámara. Ya la quité. Sí, ya lo- Bueno, retomando. Entonces, por aquí sería, el valor sí verdadero va a ser aprobado entre comillas. Aprobado. Démoslo en minúscula que no pasa nada. Y le digo cerrar comillas. Y le digo punto y coma. ¿Cuál sería el valor falso? Abro comillas, desaprobado, cierro comillas. Abro comillas, desaprobado, cierro comillas. Cierro acá el paréntesis o no lo cierro y él me lo autocompleta. Y me dice, bueno, aprobado, y yo me desplazo hacia abajo y pasa lo que nos dijo ahorita Luis Fernando. Miren que
¿Cuál quiero que se quede siempre quieta para comparar? La celda B1 que contiene el 3.5. Por lo cual esta celda tengo que fijarla. La fijo desde la primera función, desde la primera celda en donde empiezo a evaluar todas las notas. Entonces le digo acá con F4, fíjeme B1, me desplazo hacia abajo y ahora sí me queda aprobado todo esto. Y desaprobado lo que está acá. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. ¿Claro para todos? Listo. Por ahí, Víctor, ¿cómo vamos? Merariz. Merariz, ¿cómo vamos? Bien, listo. Entonces, bajo por acá y tengo otro ejercicio. Y nos dicen, si el curso es Word, el costo será de 180, si no de 220. ¿Este curso cuánto va a valer? El de Excel. ¿Vale 180? 220. 220. Correcto. Por acá, 220. El de Word es el que va a valer 180. Y el resto es el que va a valer 220. 220 y 180. ¿Listo? Entonces paso eso a mi función sí. Y le digo igual sí. ¿Cuál va a ser la prueba lógica? Que si esto que está acá es igual a ¿quién? Ay, ¿por qué les dije igual? Es igual a que el curso sea Word. Puedo hacer la inserción de la palabra Word con comillas y escribo Word. Cierro las comillas. Punto y coma. El valor verdadero, ¿cuál va a ser? $180. Ahora, ¿será que ese 180 lo ingreso con comillas? ¿Qué dicen ustedes? ¿Me ingreso con comillas el 180? Sí. Como es un número, no necesito o no necesariamente lo ingreso con comillas. Lo coloco sin las comillas. Ya vamos a ver qué pasa si lo coloco con las comillas. Entonces, si eso es verdad, 180. Punto y coma. Si eso es mentira, bueno, si eso es falso, ¿qué ocurre? ¿Qué debe decir ahí? 220. 220. 220. Le doy enter, si quieren no cierro el paréntesis, le doy enter. Y miren, efectivamente es 220. Aquí no tengo la necesidad que fijar, porque como ingresé Word manualmente y como lo dijo Luis Fernando, si yo tomo una celda la tengo que fijar. Pero si ingreso el texto Word, pues al desplazarme hacia abajo, en todas va a seguir siendo Word. Y hasta ahí vamos bien.
¿Qué otra alternativa pude haber usado? Colocar el 180 precisamente en las comillas. ¿Qué va a pasar con eso? Miren que ahí me arrojó 220. Ustedes recuerdan lo que les... no recuerdo, ahora me traiciona la memoria. Yo les había dicho algo a ustedes, creo, que había una forma visual de identificar cuál era un número y cuál era un texto. ¿Sí se los dije o no se los dije? La verdad no recuerdo. Sí, sí, sí nos dijo. Sí, Si está cargado a la izquierda es un carácter, si está cargado a la derecha es un número. es un número, correcto. Si está cargado a la izquierda es un carácter, si está cargado a la derecha es un número. Pero ¿qué pasa? A veces, o yo en lo personal soy muy como metódico en el tema de que las alineaciones. Yo le puedo decir a todo este rango que me lo deje a la derecha. Mire que por más de que él es un texto, él me deja alinearlo a la derecha. Y entonces ahí uno queda el inconveniente de saber, bueno, el resultado está bien. Pero si resulta que yo quiero saber si eso es un texto o es un número, hay unas funciones, más adelante le vamos a ver la utilidad, las podemos ir tocando desde ahora, que hacen la pregunta de si eso es un texto o si es un número, que me regresan a mí un verdadero o un falso. Esas funciones, tal cual como les estoy diciendo, les digo que en la mayoría de casos es intuitivo, es así se llama. Es decir, si yo le digo, vea, eso es texto, y me dice, coja un valor, y le digo, voy a tomar el de la celda B15, y le doy enter, y me dice, verdadero. Si yo tomo el de la celda B16, me debe decir falso. Y miren que los dos tienen representación de números, pero el de arriba, B15, es verdadero y el de abajo, B16, es falso. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, sí, señor. Como le pude haber dicho, en lugar de que es texto, preguntarle que si es número. Y si yo le digo igual es número a esto de acá, como es un texto, ya me dijo que era verdadero, entonces eso no es un número, va a ser falso. Y si yo le digo al de abajo que si eso es número, yo ya lo evalué con texto y me dijo que es falso, entonces probablemente eso sea un número. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué ocurre todos estos numerales? El ancho de la columna. El ancho de la columna. El texto que me salió ahí no cabe en la columna, entonces tengo que ampliarlo. Estas funciones extexto es número tienen utilidad simplemente cuando hacemos una operación y de pronto uno dice, mire, yo veo que esto es un número y no me deja hacer la operación. Eso pasaba con las versiones anteriores de Excel, más o menos 2013, 2010, 2007. En las versiones más recientes, por más de que esto sea un texto, Excel está forzando a que se pueda hacer cualquier operación matemática con ese 220. Me explico. Le digo, si yo le quiero decir a ese 220 que lo multiplique por 10, miren que yo les decía en las primeras clases, números contra números, textos contra textos en comparativa. Entonces,
multiplicación de números contra números. Resulta que yo ya sé que ese B15 es un texto y lo voy a multiplicar por un número. En las versiones anteriores botaba un error de valor, diciéndome que esto no era un número. En las versiones hasta donde sé, 2016, 2019 y ahorita la 2021, Excel fuerza a que esto sea un número y me permite hacer la multiplicación. Entonces, por lo menos en las últimas versiones, no hay tanto lío con los números ingresados en comillas. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Igual la sugerencia es, déjenlo sin comillas, no hay necesidad. Miren que son 4 comillas que se están ahorrando, que eso puede ser 1 o 2 segundos que se están ahorrando. Listo. Entonces, por acá, bajémonos al ejercicio 3. Nos preguntan, si el sueldo es menor que 1.500.000, la bonificación será del 5%, si no será 10% sobre el valor del sueldo. Antes de sacar cualquier resultado, porque miren que nos están diciendo la bonificación será del 5% sobre el valor del sueldo. O sea que uno espera, por ejemplo, que si es 5% de 1.690.000, eso sea 169, 84.500. Si es el 10%, uno espera que sea 169.000. Antes de sacar todo ese resultado, pensemos a quién le vamos a sacar el 5% y a quién le vamos a sacar el 10%. Entonces pregunto, ¿a 1.690.000 le sacamos el 5% o el 10%? El 10%. El 10%. El 10%. Si, miren lo que dice acá, si el sueldo es menor que 1.500.000, como este no es menor que 1.500.000, entonces el valor verdadero del 5% no se va a cumplir. Me voy a ir al valor falso, que es del 10%. Ahora, yo le pregunto por aquí a Blanca, 1.810.000, ¿qué va a salir ahí? ¿10% o 5%? El 16. Ahí lío. A veces uno se confunde. Blanca, acá si el sueldo es de 1.810.000, ¿obtendré 10% o 5%? Vamos a ver si ya por acá me respondió Blanca. 10%. Correcto. Ahora, 2.130.000. ¿Qué me dice por acá Cristian David? ¿10% o 5% será ahí? Cristian David. 10%. 10%. Acá pues es el mismo valor, 10%. 1.580.000, 10%. 1.600.000, 10%. 1.970.000, 10%. Y 1.720.000, 10%. Exacto, no hay ninguno inferior a 1.500.000. Si por aquí hay otro que diga 1.500.000, levanten la mano los que digan que eso va a ser 5%.
David, Lisette, Jimmy, Ingrid, Ferney, Ingrid. Si acá dice 1.500.000, ustedes dicen que es 5%, ¿cierto? Estela dice 10%. ¿Por qué, Estela? Ya pueden bajar la mano. $10%. ¿Por qué va a ser ese 10%? Porque yo le estoy Porque diciendo que si es menor que 1.500.000. 1.500.000 no es menor que 1.500.000, es igual. Es igual. Entonces ahí hay que tener cuidado cuando uno coloque mayor o igual es diferente a mayor. Porque, por ejemplo, hagan de cuenta que estas son las bonificaciones que ustedes van a pagar. Por citar un ejemplo. Y si ustedes las van a pagar y ustedes le colocan por ahí menor o igual, pues por ahí la están embarrando con alguien que no cumplía los requisitos de recibir el 10%, sino que recibía el 5%. Entonces, ¿cómo transmito eso yo a la función sí? Le digo igual sí. ¿Cuál va a ser la prueba lógica, Merariz? Perdón. ¿Cuál va a ser la prueba lógica, Merariz? Pensando hasta el momento en sacar 10 y 5%. Merariz. Merariz. No está Merariz. Entonces, ¿cómo sería por aquí Diego Armando? Diego Armando. Ok, bueno, entonces, ¿el truco en qué está? Miremos la redacción del ejercicio. Dice, sí, ahí está el sí. Profe, Señor, yo tengo una pregunta. Digamos que en este caso el 1.500.000 lo escribimos con coma, o sea, digamos que separando unidades, decenas, centenas, o escribimos el 1.500.000 de chorro. te chorro. No le coloque los puntos. Ni comas ni puntos, Ni ¿sí? comas ni puntos. Salvo que le dijeran Ok. 1.500.000,13. Ok, listo. Salvo eso, Listo, nada profe, más. gracias. Lo único que le va a colocar es la coma 13. Nada más. Ahora, dice, si el sueldo es menor que 1.500.000, entonces si el sueldo es menor, el símbolo de menor que 1.500.000, 1.500.000, 2, 3. Punto y coma, valor si verdadero, 5%. Punto y coma, valor si falso, 10%. Y le doy enter. ¿Por qué me sale a mí 0.10 y me sale un signo pesos acá? ¿Qué se imaginan? Por lo que está operando por un porcentaje. El formato de la celda. Entonces, ¿qué pasa? Perdón por los cambios de voz, que es que a veces hablo, de tanto que he hablado, me pasa. Aquí dicen el formato de la celda. ¿Se acuerdan que yo borré la... la información que está acá, miren que aquí dice toda esta información está en moneda contabilidad.
Yo quiero que me aparezca en porcentaje. Le puedo dar aquí, a este donde dice estilo porcentual. O puedo irme acá al formato y le digo porcentaje. Entonces pasa que a veces observaba algunos trabajos que me hacían la operación y lo botaba en porcentaje. Porque la celda quedaba configurada como porcentaje. Si la quiero dejar, ahorita vamos a ver el ejemplo. Pero bueno, aquí ya tengo la operación. Yo la arrastro hacia abajo. Y miren que todos me dicen 10%. Haz que el de abajo lo ingresé. Todos me dicen 10% en el caso de este ejercicio. Pero la pregunta es sacar esa bonificación. Es decir, ¿cuánto es el 10% de todo esto? ¿Cómo lo hago? Dentro de la función sí, en los valores verdaderos 5% y 10%, voy a realizar la multiplicación por los valores de los sueldos. Aquí el orden de los factores no altera el resultado, lo puedo poner antes o lo puedo poner después. Siempre y cuando no vayan a colocar por aquí en uno y por aquí por fuera otro, sino que debe ser dentro de el intervalo de los puntos y comas. Yo en lo personal lo pongo antes. Me parece la mejor o el sentido más correcto de ordenar las cosas. Es lo lógico. Sí, es lo lógico. Entonces, yo tomo el sueldo y coloco el operador de multiplicación y va a quedar eso por el 5% y acá el sueldo por el 10%. ¿Cuánto es el 10% de 1.690.000? Es quitarle un 0, es decir, son 169.000. Y yo arrastro acá la fórmula y me queda en porcentaje. ¿Por qué? Le ha cambiado el formato de la celda, la ha convertido en porcentaje. Ahora Pasarla a pesos. pasarla a pesos. Está en contabilidad y lo dejo en contabilidad y ahí quedó. ¿Hasta ahí es claro para todos? Sí, señor. Listo. ¿Alguien levantó la mano? Perdón. Ah, no. Ah, Merariz. Cuéntame, Merariz. Merariz. La fórmula no me da. Te falta un paréntesis, Merariz. Sí, igual sí, paréntesis A24. Y luego si haces A24 por 5%, A24 por 10%. ¿Listo? Ahora miremos por aquí el ejercicio 4. Dice, escriba una función que entregue la palabra hola si en la celda I6, perdón, no es I6, es J6, hay un 1. O la palabra adiós si hay otro número distinto. Entonces, si aquí hay un 1, aquí debe decir hola. Si hay otro número, debe decir adiós. Entonces, ¿cómo sería eso? Le voy a decir igual si en la celda, mírese, si en la celda J6, o sea, si acá hay un 1, entonces punto y coma, perdón, si ahí es igual a 1, o sea, hay un 1, si el contenido que hay ahí es un 1,
punto y coma, escriba o que diga la palabra hola. Entonces yo le digo paréntesis, hola. Si eso no se cumple, punto y coma, comillas, adiós. No cierro el paréntesis si quieren, le doy enter y ahí me va a decir hola. Si yo acá coloco 0, adiós. Coloco 1000, adiós. Bueno, 100. 1000, adiós. El único valor que me va a tomar es el 1 para que me diga hola. ¿Hasta ahí bien? Listo. Ahora, ejercicio 5. Dice, en la columna resultado aparecerá muy bien si el rendimiento es mayor o igual a 70%. Y dedíquese a otra cosa en caso contrario. Entonces, a Sergio, ¿qué le dicen? ¿Muy bien o le dicen dedíquese a otra cosa? Muy bien. Muy bien. A Mauricio, ¿qué le dicen? ¿Muy bien o dedíquese a otra cosa? Dedíquese a otra cosa. Dedíquese a otra cosa. A Fabiola, ¿qué le dicen? Dedíquese a otra cosa. Dedíquese a otra cosa. Y a Carmen, ¿qué le dicen? Muy bien. Muy bien. Ahora, por el tamaño de lo que escribimos, se amplió un poco las celdas. A mí en lo personal, como les digo, como soy muy metódico en el hecho de que todo quede como bien estético, yo trato de que esto no me quede en estas posiciones así como arriba y esto se vea como casi en el centro. Entonces, para temas de imagen o de presentación de algo, podemos dejar el contenido de las celdas que quede en el centro. Para esa razón, seleccionamos las celdas. En lugar de tomar la alineación, ojo que estas son las de las alineaciones, estas de acá. Si yo le digo acá alineación de centrar, pues lo que va a hacer es centrarme, pero no me va a dejar que la posición quede en el centro de las celdas. Para hacer eso, estos que están acá me van a ajustar la posición o la distribución entre las celdas. Aquí está arriba, es decir, todo está hacia arriba. Si le digo aquí en el centro, ahí sí me va a bajar y me queda en el centro. Pero esto ya es como más de estética y pues de pronto a alguien le parece mejor presentarlo así. Ahora, bueno, ya sabemos que esos son los resultados. Sergio y Carmen muy bien y Mauricio y Fabiola dedíquese a otra cosa. Entonces, muchas veces el problema no es entender la función, porque yo sé que la mayoría ya sabe que un sí se hace una comparación, un valor verdadero y un valor falso. La mayoría de veces el inconveniente no es la función, sino la interpretación de lo que se quiere transmitir. Entonces, miremos lo siguiente. Le digo igual sí y aperturo. ¿Qué es lo que tengo que colocar en la prueba lógica? Olvidé decirles que hoy mi internet el internet lo va a tener limitado por unos 15 días más o menos. Si escuchan algún corte o si no se entiende algo o si se me cae la presentación o algo, por favor me indican. Reviso que no haya sido uno de esos casos. Ah, no. Listo. Miren que acá la redacción no los dice. Sigamos la redacción por el momento. Si el rendimiento, o sea, el valor del rendimiento es mayor o igual a 70%, 70% o 0.7, por lo que ya hemos venido hablando, punto y coma, ¿cuál va a ser el valor si verdadero? ¿Cuál va a ser el valor verdadero ahí?
Comillas, muy bien. Comillas, muy bien. Punto y coma, falso va a ser comillas, dedíquese a otra cosa. Cierro comillas. Y le doy enter y ahí me dice muy bien. Y me desplazo hacia abajo, dedíquese a otra cosa y muy bien. ¿Hasta ahí es claro o cómo vamos de pronto? La clave está más que todo en interpretar la prueba lógica. Es decir, ¿qué voy a comparar? Consejo, por el momento sigamos la redacción. Si el rendimiento es tal y tal cosa. Bien, listo. Ok. Pasémonos a la hoja que se llama caso 1. En la hoja caso 1 nos están diciendo por acá, el descuento será de 10% para aquellos que ganen menos de 1.000.000 y 15% en caso contrario. Pensemos aquí en 10% y en 15%. Al señor Morán le descuentan 10% o 15%. ¿10? Dice Jimmy, correcto. 10%. Ahora, al señor Chávez le descuentan 10% o 15%. $10. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Jimmy dice 15 y Lisette dice 10. Ingrid dice 10. ¿Quién con Lisette? Ingrid con Lisette. Víctor 15. Gloria 15. 15. Luis Fernando 15. 15%. ¿Por qué 15%? ¿Cuál es la condición? Aquellos que ganen menos de 1.000.000. Chávez, ¿esto 1.000.000 es menor que 1.000.000? No, es igual, ¿cierto? Entonces aquí va a ser 15%. ¿Es claro? Sí, listo. Entonces, a Gómez, 15% o 10%. $15, dice Jimmy, correcto. Y a Pacheco, 15%. Entonces ya sabemos que al único 10% es a Morán. Traigamos eso a una función sí. Le vamos a decir igual si, como dicen, el descuento será de 10% para aquellos que ganen menos de 1.000.000. Entonces, para aquellos que ganen menos de 1.000.000. Entonces, el descuento va a ser para los del sueldo que sean menores a 1.000.000. ¿De cuánto va a ser? Del 10%. Mientras que si no se cumple esto, va a ser del 15%. Enter, 10% hacia abajo, 15, 15 y 15. ¿Hasta ahí es claro para todos? Listo, Giovanni. Merariz, ¿cómo vamos? De antemano les digo, no lo hago por ser cansón ni, perdónenme la palabra, ni fastidioso. Lo hago porque todos pues vayamos en el mismo punto. Si alguien tiene una duda, no se preocupen, pregunten. No todos tenemos la misma facilidad de entendimiento o no todos hemos trabajado con Excel. Acá hay algunos que ya han venido trabajando, otros no. Pero la intención es que si tienen la duda, pregunten. No entendí.
Es válido decir no entendí. Yo he dicho no entendí. Yo he dicho no sé, no le entiendo. Cuando he tenido también a mi docente, profe, no le entiendo. Porque lo importante es aprender. ¿Alguien tiene alguna duda hasta el momento? O en definitiva todos vamos bien acá. Me quedé en la fórmula. Perfecto. ¿Qué fórmula estás colocando? ¿O qué problema tienes con la fórmula? Si función menor a 1.000.000, me quedé aquí. Ok. Yo trato de colocarles a ustedes aquí la fórmula en cómo queda. Mira que tú estás diciendo si y dices función. Y lo que hay que hacer es si paréntesis, prueba lógica. B4 que es el sueldo, porque vamos a mirar los que ganen menos de 1.000.000, o sea, el sueldo menor a 1.000.000. 3, 4, 5, 6. Punto y coma, valor si verdadero, sería 10%. Valor si falso sería 15%. Te puedes guiar de la fórmula que aparece acá, que aparecen acá. Ahí el error lo tienes en función, estás colocando función cuando tienes que colocar la celda del sueldo y lo que te dicen, menor a 1.000.000. Me avisas si lo logras, Merariz, porfa. Mira las fórmulas. Con que coloques la primera, lo tienes. ¿Lo Profesor, logras? una pregunta. Señor. Estoy realizando el ejercicio y donde usted nos deja para visualizar la fórmula, dice igual fórmula text a la columna Ah, C4, pero me arroja un error, dice nombre entre paréntesis. póngale, lo que pasa es que como se subió al Classroom, Sí. la función de Google Sheets la toma en inglés, que es fórmula Mm, text. Entonces, al descargarlo, se borra la O. Cuando lo subí, se borró la O. correcto. Entonces, póngale la O. Ok, Fórmula sí, text. señor, ya. Eso pasa. Va a pasar casi siempre en todas. En todas va a pasar. Fórmula Texto. 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 Listo. Muy bien, Meraris. Entonces, continuamos por acá. Estas de las notas ya lo hicimos. Que es lo mismo que aprobado o no aprobado. Aquí es pasa o repite. Por aquí dice ingresa o no ingresa, es muy parecido al aprobado o al no aprobado. Miremos esta de acá que dice cliente debe y prestar. Resulta que nos dicen la columna prestar debe mostrar la palabra no si el cliente debe. En caso contrario, debe mostrar sí. Esta es buena para pensar un momento. Nos dice que si el cliente debe, ponga un no. En caso contrario, ponga un sí. Entonces, al señor Navarro, ¿le ponemos un sí o le ponemos un no? ¿Qué dicen ustedes? Réstele porque no debe. Correcto. Sí. Y al señor Borjas le pasa lo mismo que el señor Navarro. Sí. ¿Qué pasa con el señor Morales?
¿Será que se le presta o no se le presta? Digamos el favor a Meraris que le mande una cartica de cobro. Uy, ¿es la de cartera? Listo, entonces dice, Morales debe, sí, entonces no se le puede prestar. Entonces, miremoslo de nuevo. La columna prestar debe mostrar la palabra no si el cliente debe. Miren que no nos dijeron si el cliente debe, coloque no, en caso contrario coloque sí. Y puede pasar que el ejercicio no salga como tan diluido, como tan claro, como lo dicen por ahí, desmenuzado, y a veces hay que primero interpretar lo que se quiere hacer y luego sí transmitirlo en la función sí. Básicamente es, si el cliente debe, lo que dijo Luis Fernando, no le preste. En el caso de que no deba, a ese sí preste. ¿Cómo traemos esto acá? Le vamos a decir igual sí. Siempre arrancamos con el sí. Y vamos a preguntar aquí en la celda de debe, que es la B23, que si el cliente debe, es decir, si ahí aparece un sí de que sí debe, hasta ahí lo entienden antes de seguir. Si aquí en la columna debe aparece un sí porque el sí representa que sí debe, ahí vamos bien. Sí, señor. Entonces, si la persona debe, le voy a colocar no. Punto y coma. Si no se llega a cumplir esta condición, es decir, que en lugar de que en B23 en la celda debe aparezca un sí y aparezca otra cosa en lugar de un sí, el valor falso va a ser sí. Revisémoslo nuevamente porque eso sí, no sí lo confunden a uno. ¿Qué me están diciendo? Vaya y miren la columna debe. Si en la columna debe el cliente efectivamente debe, ¿cómo hago para saber que efectivamente debe? Que dice ahí la palabra sí. Cuando se cumpla esto, que el cliente deba, le voy a colocar aquí un no. O en otras palabras, no le vamos a prestar. Si resulta que ese cliente no debe, entonces ahí la comparación no me va a cumplir este sí de acá, esta prueba lógica. Y me va a llevar al valor falso en el cual le voy a decir sí, préstele. Y le doy enter. Me desplazo hacia abajo. Y miren, estos que no deben, a ellos sí se les presta. Y al señor que sí debe, a ese no se le presta. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O muy confuso? Profe, yo la inicié con no. Con no, Me dio igual. igual. Sí. Porque usted le invirtió el sentido. Es decir, probablemente lo que hizo, o bueno, probablemente no, lo que hizo. No, es que dice la columna prestar debe mostrar la palabra no. Entonces lo arranqué por ahí. Es como la lógica. Dice la columna debe mostrar el no. Si el cliente debe. Entonces, ¿qué hizo Luis Fernando? Dijo sí. Aquí es igual a no. Entonces,
Sí, préstele. Este, De lo de lo contrario, contrario, no. Ambas alternativas son válidas. Miren que yo la entendí en primera instancia por este lado. Y Luis Fernando lo entendió mejor por este lado. Probablemente muchos también de ustedes lo hayan hecho por este lado. El resultado es igual. No hay metodología exacta, no es camisa de fuerza hacer esto. Hay alternativas que me llevan al mismo resultado. La interpretación de todos es distinta. ¿Alguien había, además de Luis, la había utilizado así? David lo había hecho también así. David Santiago. Sí, sí, señor. Sí, señor. Perfecto. Entonces la pueden entender mejor por este lado también. Ahora, voy a dejarle acá las dos formulitas. Alternativa 1, alternativa 2, o al revés, alternativa 2, alternativa 1, no hay lío. ¿Listo? Entonces, por aquí nos dicen otro ejercicio. Aquí debe aparecer la palabra el más sabio a la persona de mayor edad. Si no, debe mostrar persona promedio. Entonces, a David le mostramos que es el más sabio o que es una persona promedio. Promedio. Persona promedio. A Miriam, el más sabio o persona promedio. El más sabio. Más sabio. El más sabio o sabia. La más sabia en ese caso. Bueno, pero aquí quedémonos en el más sabio. Freddy, le mostramos persona promedio o el más sabio. Persona promedio. Persona promedio. Ya sabemos que Miriam es el más sabio. ¿Cómo traemos eso acá? Resulta que me dicen, aquí debe aparecer la palabra el más sabio a la persona de mayor edad. Es decir, igual si arranco la fórmula, ¿qué tengo que mirar? La edad. ¿Cómo hago para saber que esa edad es la mayor o no de todo este rango de datos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo creerían que se podía hacer? ¿Qué función me permite sacar a mí el valor más grande de un rango de datos? ¿Máximo? Cortar. El máximo. Correcto. Entonces, si esa celda que está ahí es igual ¿a quién? Al máximo de estas celdas de acá. ¿Cuál es el máximo? 40. Cierro acá. Esta es mi prueba lógica, es decir, P29, o sea, la edad 38 es igual al máximo que es 40. Si se llega a cumplir, punto y coma, le voy a colocar el más sabio. Cierro comillas. Si eso no se llega a cumplir,
cómo va a ser lo que va a pasar ahí, porque miren que B29 es 38 y le me preguntan que si eso es igual al máximo de esos datos, o sea, a 40, eso queda como 38 igual a 40. El más sabio, no, porque es que eso no se me cumple. Como no se me cumple, me va a decir persona promedio. Y le doy enter. ¿Qué va a pasar? Cuando yo me baje acá, la función ahora va a evaluar. Ah, ojo. ¿Qué se me movió ahí? Ahí hay que fijarla, ¿no, profe? El Correcto. rango. Hay que fijar el rango. Fijar el rango, sí. La bajé. Y miren que aquí cuando va con la señora Miriam, va a preguntar, la edad de la señora Miriam es igual al máximo de esas tres edades, que es 40, que es precisamente la de ella. Como si se cumple, el más sabio. Ahora, aquí con Freddy, el valor de la edad de Freddy, que es 35, que está en la celda B31, es igual al máximo de las edades de David, Miriam y Freddy. ¿Cuál es la edad máxima? El 40. Entonces, 35 igual a 40, eso no cumple. Ignora el valor verdadero y se va al falso, que es persona promedio. ¿Hasta ahí es claro? Falta fijar el rango. Sí, yo faltaba eso. ¿Qué moraleja les dejo acá? Se pueden usar funciones dentro de funciones. Pregunto, ¿lo ven muy complicado? ¿Alguien lo ve muy complicado? Me dice, no entendí, definitivamente no entendí. ¿Puede repetirlo? ¿Todo el mundo lo entendió o alguien no entendió? ¿Entendido? Uy, por allá sonó jajaja, era como, uy, eso está muy fácil. Ok. No, mentiras. Listo. Asumo que todos entendieron. Entonces, paso por acá. Y ahorita me dicen, aquí debe aparecer la palabra el más inexperto a la persona de menor edad. Si no, debe mostrar persona promedio. Entonces, a Juan le aparece que es el más inexperto o persona promedio. Persona promedio. Persona promedio. A Wendy, Persona promedio. persona promedio. Y a Tatiana, El más inexperto. el más inexperto. ¿Cómo transmito eso yo en la función? Sí, yo ya sé que Tatiana es en caso la más inexperta. Esto es por temas de ejemplo, por favor, no me vayan a crucificar con temas de identidad de género ni nada de eso, por favor. Entonces, borro acá y yo le voy a decir igual si la edad, ¿cómo hago para saber cuál es la edad más pequeña? Mínimo. Igual min de estas tres personas. ¿Qué va a pasar?
Si 18, que es la edad de Juan, es igual al mínimo de estas tres edades, ¿cuál es el mínimo de estas tres edades? 17. Si 18 es igual a 17, entonces coloque el más inexperto. Como 18 no es igual a 17, va a colocar el valor si falso, que es persona promedio. Y pasa lo mismo, fijo el rango para que no se me mueva y bajo hasta acá, y efectivamente Tatiana es el más inexperto. ¿Hasta ahí es claro? Listo. Merariz, por aquí no escuché, no he vuelto a escuchar a Cristian, a Merariz y a Blanca, especialmente en estos dos últimos ejercicios. Sí, Cristian también. ¿Y Blanca? O Blanca ya me respondió y no me di cuenta. Listo. Pasémonos a la hoja función I, O. Ah, estos de acá, si quieren, practíquenlos. Profesor, Perdón, una pregunta esta con de este acá. último ejercicio. Señor, ¿Necesariamente hay que fijar el rango de las edades? Porque yo no lo fijé y le dio me dio el igual. resultado. El tema es que Ujú. por aquí hayan más datos. Como por ejemplo que aquí haya un 16. Ah, ok. Entonces, cuando yo lo fije, perdón, cuando no lo fije, me sigue saliendo ahí el más inexperto, pero hagamos una cosa. Tan. Acá. Le dio porque los dos de Ajá, arriba eran coincidieron. iguales. Entonces le cambié el 16 a Juan. Y me fui hacia Correcto. abajo y me aparecieron dos personas que son el más inexperto. Bueno, de hecho también debería aparecer así. Un 15 acá mejor. Y aquí solamente debe haber uno que es el más inexperto, quien es el de la edad más pequeña. Solamente debería aparecer Juan. Y aquí, por aquí, la otra persona me dice también el más inexperto, pero porque está tomando el rango de datos hacia abajo. Entonces, por eso es el tema de fijar. De fijarlo, correcto. ¿Listo? Entonces, pasémonos a la hoja función I-O. Resulta que con la función sí que vimos ahorita es simplemente para una condición. Si la persona es mayor que tal cosa, menor que tal cosa, o es igual a tal cosa, o es diferente a tal cosa. Pero cuando, por ejemplo, decimos si la persona es mayor que 30 y es mujer, ahí ya tenemos dos condiciones dentro de nuestra prueba lógica. Para eso hay unas funciones que se llaman función I y función O. Ambas actúan para probar más de una condición, pero el resultado es distinto la una de la otra. Resulta que la sintaxis de la función I es la siguiente. La función I tiene un valor lógico 1 y un valor lógico 2 y de ahí para allá varios valores lógicos de existir. Ese valor lógico 1 es la primera condición y el valor lógico 2 es la segunda condición y así sucesivamente. Esa función I podemos usarla sin la función sí y me va a decir en el caso, ojo, con la función I, en el caso en que se cumplan las dos condiciones, un verdadero. Me explico. Si yo le digo, por ejemplo, que tengo acá un número 15
y le digo, aperturo la función igual y, abro paréntesis, y le digo, si este valor de acá es mayor que 10, punto y coma, y a su vez ese valor es menor que 20, en el caso en que se cumpla, me va a decir a mí un verdadero o un falso. ¿Qué creen que ocurre ahí? ¿Un verdadero o un falso? Verdadero. Un verdadero. Verdadero. ¿Por qué? Porque ese numerito 15 es mayor que 10 y menor que 20. Con la función y, todas las condiciones que uno coloque se tienen que cumplir. Con que una de las dos condiciones no se cumpla, va a retornar un falso. Ejemplo, si aquí le cambio el 15 por el 25, me va a decir falso. ¿Por qué razón? Porque si bien el número es mayor que 10, no cumple la condición de que sea menor que 20. ¿Hasta ahí vamos bien? En cómo trabaja la función y. Sí, señor. Condiciones. Tiene que cumplir todas las condiciones. ¿Alguien levantó la mano o dijeron sí? Ah, no, sí. Listo. Entonces, cuando yo combino la función sí con y, lo que quiero que me aparezca es algo diferente a ese verdadero o falso. Ese y se convierte en nuestra primera lógica, en nuestra prueba lógica, perdón. Entonces, aquí de nuevo les traigo los tipos de comparaciones y por aquí hay un ejemplo que dice, aprueba si tiene una nota de más de 3 y menos de 2 fallas. De lo contrario, no aprueba. Entonces, ¿qué va a pasar con la observación? Dice, si tiene una nota de más de 3 y menos de 2 fallas, aprueba. ¿Qué pasa con esta persona? ¿Aprueba o no aprueba? Aprueba. Aprueba, ¿por qué? Porque la nota supera el 3 y las fallas son menos de 2. ¿Qué pasa con este de acá? ¿Aprueba o no aprueba? No aprueba. No aprueba. ¿Por qué? Porque la nota, para empezar, no supera el 3. Ni siquiera tengo que mirar la de las fallas porque te tienen que cumplir las dos. ¿Qué pasa con la persona de acá? ¿Aprueba o no aprueba? No aprueba. No aprueba. ¿Alguien dice lo contrario? Pues yo también me voy con que no aprueba. ¿Por qué razón? Porque si bien la nota es más de 3, las fallas no son menos de 2. Son iguales, en este caso es igual a 2. Y yo le estoy Igual a diciendo menos dos. fallas menor a 2. De nuevo, se tienen que cumplir las dos condiciones. Si no se cumple, no aprueba. ¿Es claro para todos? No aprueba, Sí, muy señor. bien, Meraris. Listo, Giovanni. ¿Qué pasa con el que sacó 5 y tiene 8 fallas? No aprueba. No, No No aprueba. aprueba. ¿Qué pasa con el que sacó 4,9 y tiene una falla? Aprueba. 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 Aprueba.
Esto le puede pasar a alguno del curso, como le pasa a muchos de un grupo que hay en la tarde, que se les especificó que pueden sacar 5 en todas las notas, pero si no asisten a clase, no los van a certificar. Y efectivamente hay muchos que siguen enviando trabajos y no vienen a clase, y pues la sorpresa va a ser al final. Entonces, ¿qué pasa? Dice que, bueno, ya sabemos que a prueba va a quedar en la primera y en la última. ¿Cómo pasamos eso a una función sí con un i? No lo borremos, más bien pasémoslo por acá para que nos quede acá y miremos. Listo. Entonces, tengo dos condiciones. Yo sigo abriendo la función sí normalita. Igual sí. Uy, quedó como en tamaño 11. Esperen, agarrando esto acá. Ya. Le digo igual sí. Sigue siendo muy pequeño. Ahí mejor. Igual sí. Y en la prueba lógica lo que voy a hacer es incrustar un i. ¿Por qué? Porque ya no tengo una sola prueba lógica, o sea, no tengo una sola condición, sino tengo dos condiciones y esas dos condiciones se tienen que volver mi prueba lógica. Entonces le digo igual si, paréntesis y, vuelvo y le doy tabular, porque como i es una función, sus parámetros deben ir dentro de un paréntesis. Y le voy a decir cuál va a ser el valor lógico 1. ¿Cuál es ese valor lógico 1? A14. A14, o en otras palabras, que la nota sea ¿qué? Mayor de 3. Mayor de 3, exacto. Punto y coma, porque voy a colocar la otra condición. ¿Cuál es la otra condición? Las fallas, B14. B14 sea menos de 2. Cierro mi función i, miren, cierro mi función i y ahí queda mi prueba lógica. Y le digo punto y coma. Ahora viene el valor verdadero y el valor falso. Si se llega a cumplir eso, ¿qué es lo que tiene que decir? Entre comillas, aprueba. Entre comillas, aprueba. Cierro comillas, punto y coma, lo que va a decir de falso es no aprueba. Cierro comillas. Aquí ya lo último puedo cerrar. Cierro paréntesis o enter. ¿Qué pasa cuando le doy enter? Me dice, hemos encontrado un error de escritura en la fórmula y hemos intentado corregirla a esto de acá. ¿Qué está diciendo básicamente? Le falta un paréntesis. ¿Quiere que se lo autocompletemos? ¿Sí o no? Entonces yo le digo sí. Y me autocompleta el paréntesis. O cierran el paréntesis directamente y no les bota el error. El tema está que hasta ahorita estamos viendo funciones corticas. Cuando veamos las anidadas, como van a haber muchos sí, ya lo vamos a ver, van a haber muchos paréntesis y para eso sí nos va a servir la opción de autocompletar que nos proporciona Excel. Deslizo hacia abajo y los resultados son exactamente iguales. ¿Cuál es el truco? Que dentro de la prueba lógica debe ir el i para evaluar las condiciones que sean necesarias. Si son 3 condiciones, pues punto y coma y la otra condición. Y así sucesivamente. ¿Hasta ahí es claro? Fórmula texto de F14, no, de C14 es el tema.
¿Hasta ahí es claro o hay alguna duda? La fórmula queda así. Listo. Pasémonos ahora a la función O. La función O también es de comparación. La estructura es la misma, perdón, de la función I, con la diferencia de que en la función I se tienen que cumplir todas las condiciones. Con la función O, con que una de las tantas que yo coloque se cumple, me va a dar un valor verdadero. Es decir, voy a traer el mismo ejemplo acá del 25 por acá. Vemos dónde está. ¿Qué pasa? Yo le estaba diciendo con la función I que si el número 25 era mayor que 10, que efectivamente me lo cumplía, fuera verdadero, pero como no me cumple la segunda condición de que sea menor a 20, me estaba arrojando el falso. Si yo le cambio esa I por una O, me va a decir verdadero. ¿Por qué? Porque aquí me está cumpliendo una de las dos condiciones. Con que me cumpla una de las dos, me va a arrojar verdadero. ¿Cuál me está cumpliendo? Que 25 es mayor que 10. Si bien no es menor que 20, como yo le dije a la función O, por eso me está arrojando verdadero. ¿Hasta ahí es claro? Aquí es, en la anterior, se tienen que cumplir todas las condiciones. Aquí, solo que se cumpla una. ¿Es claro para todos o es confuso? Claro, claro, claro. Listo. Miremoslo por aquí con un ejemplo. Vuelven y traen a las señores notas de las personas de arriba. Y nos dicen, aprueba si tiene una nota de más de 3. Y miren que la diferencia está en la palabra o menos de 2 fallas. Aquí básicamente le están diciendo, tiene que tener buena nota y no tiene que fallar. Y aquí me están diciendo, ni siquiera importa la nota, con que usted no falle, pasa. No falle más de 2 veces, no falle menos de 2 veces, pasa. Aprueba, perdón. O usted puede fallar cualquier cantidad de veces y desde que usted tenga más de 3, aprueba. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué pasa con esta persona? ¿Aprueba o no aprueba? Aprueba. 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 ¿Qué pasa con esta persona? ¿Aprueba o no aprueba? No aprueba. No aprueba. No aprueba, ¿por qué? La nota no es mayor que 3. Tampoco cumplió que las fallas sean menor que 2. No cumplió ni esta ni la otra. Ninguna de las dos. Si hubiera cumplido una, le aparece aprueba. Entonces aquí sí, nada que hacer con esta persona. ¿Qué pasa con el de 3, 9 y 2? ¿Aprueba o no aprueba? Aprueba. 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 Por el simplemente o por el solo hecho de que la nota es mayor que 3. ¿Qué pasa con el que sacó 5 y falló 8 veces? No Aprueba. aprueba.
Aprueba. Aprueba. Porque la nota es mayor que 3. Cumplió esa condición. ¿Qué pasa con el que sacó 4.9 y falló 2 veces? Aprueba. Aprueba. Aprueba Aprueba. también. Paso por acá. Voy a pasar estos resultados de acá por acá. Miren la diferencia. Arriba, quienes no aprobaban eran los 3 del medio. Aquí, estos 2 de acá se están salvando. Y el que está acá, sí, ni lo uno ni lo otro le ayudó. Entonces, ¿cómo paso eso a una función O? ¿Qué creen que puedo hacer para no tener que volver a escribir todo? Shift igual. Shift Sí. igual, sí. Uy, espere porque lo voy a agrandar. La nota, dato 3, Shift igual, sí. que no alcanzó a ver. Sí, qué pena. Esto me quedó acá pequeño. Shift igual, sí. ¿Ahí qué hago? A 32. Pero me falta No, la O. la O. Shift igual O, perdón. O, Paréntesis. correcto, Solo su tab. A32, correcto, mayor a 3, correcto, punto y coma. correcto. A32, Bueno, eso sería menor a 20-32, 2. porque son las fallas. Perdón, B32, perdón. Sí. Menor a 2, punto y coma. Ahí ya cierro. Digo, Correcto. cierro, sí, punto y coma. Correcto. Comillas, aprueba. Punto y coma, comillas, no aprueba. Cierro comillas, cierro paréntesis. Cierro paréntesis o enter. Y listo, traigo esto por acá. De C. Ok, es que esto lo tenía concatenado y por eso se veía así arriba. Esto combinado. Ahora sí. Miren, aprueba, no aprueba y eso. Está igual. Dice acá. Merariz, no comprendí. Ya lo explico. ¿Qué pasa con la función O? Arriba con la función I, hagan de cuenta que estas son sus notas. Y yo les decía, pasan si la nota es de tanto y si no fallan tanto. Es decir, miren que acá hay una persona, Miraliz, que la nota le quedó en 5, pero resulta que falló 8 veces, por lo cual no se le puede aprobar. ¿Por qué razón? Porque no cumplió las dos condiciones en el I, en la función I. Ahora, en la función O, resulta que se tiene lo siguiente. Están diciendo, a pesar de que usted no tenga la nota de 3, si usted tiene menos de 2 fallas, aprueba. O por el contrario, si usted falla muchas veces, pero su nota es mayor que 3, aprueba. En este caso particular fue un salvavidas para esta persona que estábamos mirando arriba, que sacó 5 en la nota, pero falló 8 veces. Arriba con la I no aprobaba. Aquí con la O sí aprueba, porque está cumpliendo una de las dos. Lo importante es que cumpla una de las dos, no que cumpla las dos. ¿Es más claro, Meraliz?
Es del ejercicio anterior. No comprendí. A las 10:12. ¿De cuál? ¿De la I? Uy, es que ese es el problema cuando no hay audio y no reviso después. ¿Es del ejercicio anterior el que no entiendes, Meralis? Ok, entonces retomo. Con la función i, las condiciones que yo ponga se tienen que cumplir sí o sí. Aprueba si tiene una nota de más de 3 y menos de 2 fallas. De lo contrario, no aprueba. Es decir, aquí en la nota tiene que ser mayor a 3 y las fallas menores a 2 para aprobar. Aquí la persona no tiene una nota de más de 3. Por lo tanto, ni siquiera tengo que revisar la otra condición porque se tienen que cumplir las dos. Por tal razón, no aprueba. Aquí la persona sacó un 3,9. Efectivamente es mayor que 3. Pero las fallas no son menores que 2. Por lo tanto, no aprueba. Aquí la persona que estábamos hablando ahorita, si bien sacó un 5, todo está bien, pero resulta que falló 8 veces. No cumplió las dos condiciones, por lo cual no aprueba. ¿Es claro, Meralis? Listo. Y con la O, con que se cumpla uno, no hay problema. Entonces, ¿qué podíamos haber hecho para no haber escrito todo? Si es el mismo ejercicio, pero con la O, copio y pego acá. Y aquí en vez de la I, le cambio la O. Y listo. Hubiera arrastrado acá. A veces uno puede tener fórmulas, las puede copiar y pegar siempre y cuando vayan, si no están fijas, siempre y cuando vayan por la misma columna. Miren que acá estoy arrastrando A32 y arriba era A14. No están fijas porque están tomando los valores de acá. Copio la fórmula acá abajo, lo que me va a tomar son los valores de acá. Y le cambié el I por el O. O de cualquier manera, siempre dejen las fórmulas que hagan, no las desechen, no las descarten, porque les puede servir para dentro de la misma trabajo que estén realizando para algo más adelante. Entonces, en vez de ponerme a pensar nuevamente qué es lo que decía, yo ya lo hice por allí, copio la fórmula y solamente le cambio las celdas que pues sean necesarias. Pero pues eso lo miramos más adelante, así como una introducción. Hasta aquí, claro, el tema de sí y sí o. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Pasémonos a la hoja que dice ejercicio. Resulta que en esta hoja de ejercicio me están diciendo lo siguiente. El cliente obtendrá un descuento del 25% sobre el valor de la compra siempre y cuando su pago sea con tarjeta crédito y la compra sea superior a 1.300.000. Caso contrario, se aplicará el 7% del valor de la compra. Ahí está un poquito largo, pero miremos lo que dice. El cliente obtendrá un descuento del 25%. Pensemos primero en ese 25% y en ese 7%. Sobre el valor de la compra siempre y cuando su pago sea con tarjeta de crédito. Y la compra sea superior a 1.300.000. Entonces pregunto, ¿o qué tiene que ser, mejor dicho? Forma de pago tarjeta de crédito y mayor a 1.300.000. Descuento del 25%. Entonces, ¿quiénes pagan con tarjeta de crédito? Paga José Torres, Judith Montalvo,
Judith Montalvo, Elmer Pizango y Luisa del Águila. Esos 4 de acá. Esas 4 personas pagan con tarjeta de crédito. O sea, son 4 posibles candidatos a aplicarles el descuento del 25% porque su pago es con tarjeta de crédito. Pero la otra condición es que esa compra sea superior a 1.300.000. Entonces, ¿a cuál de esas personas es la única a la cual no se le aplica el descuento del 25%? José Torres. José Torres. José Torres. A José Torres. ¿Qué quiere decir? Que a Judith Montalvo, a Elmer Pizango y a Luisa del Águila sí se les aplica el 25% del descuento. ¿Qué me están diciendo después de esa función que está ahí? Si no se llega a cumplir eso, en caso contrario se aplicará el 7% del valor de la compra. Es decir, si no se cumple que el pago sea con tarjeta de crédito y que la compra sea superior a 1.300.000, por consecuente, a la persona que está acá, José Torres, ¿cuánto se le va a aplicar de qué? De descuento. 7%. 7%. Ahora pregunto, ¿qué pasa con Andrea Rojas, con Alan López, Mónica Bartrá y Alex Zuluaga? ¿Será que a ellos se les aplica un descuento o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué No, dicen? porque la condición dice que es con pago de tarjeta en crédito. Entonces Y yo ellos le están dije, pagando en efectivo. dije igual, sí, y paga con tarjeta de crédito y con qué, y que sea mayor a 1.300.000, descuento del 25%, ¿cierto? Si eso no se llega a cumplir, o que si eso no se llega a cumplir, es que no cumplan con una de las dos o que no cumplan con las dos. Es decir, a Andrea Rojas, Alan López, Mónica Bartrá y Alex Zuluaga también se les aplica el 7%. Ya, Tendrían un 7%. Tendrían un 7%. ¿por qué razón? Porque a pesar de que yo dije que era de que se dijo que fuera con tarjeta de crédito y con pago mayor a 1.300.000, miren que Andrea, como usted lo dijo, creo que fue Giovanni, no me sé todavía, no reconozco todavía las voces. Sí, señor. A pesar de que como Andrea no pagó ni con tarjeta de crédito. Fui yo. No, es que también habló Giovanni, Luis Fernando. A usted sí me le conozco ya la voz. Entonces, como Andrea no pagó ni con tarjeta de crédito, no pagó con tarjeta de crédito y tampoco su compra era 1.300.000, a ese le aplica ese caso contrario también. Miremoslo acá. La función sería igual si. Sí que, sí y. La compra, o sea, la forma de pago realmente es igual a tarjeta de crédito, T. Crédito, ojo con la tilde de crédito, cierro paréntesis, cierro comillas, punto y coma, y la otra condición es que la compra, no se ve acá, pero es la celda F6, y no me lo voy a dejar tomar porque ya el ancho no me lo va a dejar. Uy, si me hubiera parado aquí en la esquina sí me dejaba. F6 es mayor
que 1.300.000, 2, 3, 1.300.000, 1, 2, 3, listo. Cierro el i y le digo punto y coma. ¿Cuál va a ser el valor si verdadero? 25%. Y el valor si falso, 7%. Entonces le doy enter. Aquí está en número. Y está con un solo decimal. Pongamos todo esto en porcentaje. Arrastro la fórmula y miren lo que pasa. ¿Por qué razón ocurre esto? Si se cumplían las dos condiciones, 25%. Con que una de las dos no se cumplan o las dos, se va a ir al valor falso. Andrea Rojas no cumplía ninguna de las dos, 7%. José Torres cumplía una, pero la otra no la cumplía, 7%. Ya habíamos hablado de Judith. Pasémonos a Alan. Alan no cumple ninguna de las dos, ni con tarjeta, ni con pago superior a 1.300.000, entonces 7%. Mónica Bartra, lo mismo que Alan. Con Elmer y Luisa ya habíamos hablado. Y Ale Zuluaga no paga ni con lo uno, ni cumple con lo otro, entonces 7%. Por ahora lo vamos a dejar hasta acá, pero pregunto, ¿hasta ahí vamos bien? Listo. Entonces, detengo la Profesor, qué grabación. pena, No, no me da cuénteme. la fórmula, me da 0. Porque el formato aquí está en número. Selecciónelo y póngale porcentaje. ¿Lo logró? Sí, señor. ¿Listo? Detengo la grabación acá ahora sí.